Hola queridos centinelas, sean bienvenidos a esta lección número 12, titulada Dios está en el control. El texto clave de esta semana lo podemos encontrar en Daniel capítulo 9 versículo 19. Dice así: Oye Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Daniel tuvo una confusa visión de los acontecimientos futuros. Carneros, bueyes y cuernos perturbaban su sueño. La visión del cuerno pequeño lo dejó perplejo y abatido, porque aquel cuerno había herido a los santos de Dios, había profanado el santuario y había desafiado a Dios mismo. Tiró la verdad por tierra y todo lo que hizo tuvo éxito. Daniel se desmayó solamente de pensar que todo aquello podría llegar a suceder. Daniel sabía que la palabra de Dios era verdadera. Si Dios había hablado, con toda seguridad iba a suceder. La exactitud de la palabra de Dios le trajo a Daniel simultáneamente confusión y consuelo. El profeta se quedó confundido al pensar por qué sería y cómo sería que Dios iba a soportar problemas, tragedias y rebeliones por tanto tiempo. A pesar de que las respuestas no le fueron brindadas inmediatamente a Daniel, él se sintió confortado por el hecho de que Dios mismo guerrearía contra el cuerno pequeño y llevaría a su pueblo a la victoria final. La palabra de Dios no solamente es verdadera, sino también comprueba que el poder de Dios es digno de confianza, aun cuando el futuro y muchas veces el presente parezca bastante difícil de encarar. El libro de Daniel nos muestra quién está en el control. El hecho de que Dios le haya mostrado a Daniel que tales conflictos surgirían nos confirma que nada, ni siquiera la tragedia, toma a Dios por sorpresa. Él no solamente lo sabe, sino también tiene planes para combatirlo a su debido tiempo. Por medio de la experiencia de Daniel, vemos a Dios compartiendo sus planes para purificar el santuario. ¿Y por qué esto resulta importante? El santuario apuntaba al sacrificio de Jesús que limpiaría los pecados del mundo. Dios está alertando que el enemigo vendría con un falso plan de salvación. La profecía había sido dada para que el pueblo de Dios supiera qué era lo que vendría de ahí en más y de qué manera sucederían esas cosas. Esta oración es una súplica en favor del pueblo de Dios. Daniel en su petición se identificó plenamente con quienes no habían cumplido el propósito divino y confesó los pecados de ellos como propios. A Dios le agradó la postura de Daniel y aún antes de haber terminado la oración, el profeta recibió la visita de Gabriel, quien le describió con lujo de detalles la visión que él había tenido. Esa era mucha información para Daniel, como para que pudiera asimilarla toda de una vez. Además, él no podía entender completamente por qué la profecía era tan amplia y lo que decía respecto del tiempo del fin. Lo importante era que él entendiera que a partir de ese momento vendrían tiempos difíciles, sin ninguna duda. Sin embargo, Dios estaba en el control, nada lo iba a tomar por sorpresa. Dios sabía todo lo que iba a suceder siglos antes de que algo sucediera. Él ya tenía la solución para los problemas que ni siquiera aún habían surgido. En la actualidad estamos viviendo la parte final de las profecías que le habían sido reveladas a Daniel. El gran conflicto entre el bien y el mal está cercano a tener su desenlace. Es muy importante que estudies la Biblia y entiendas lo que está en juego. En Números 23:19 existe una precisa declaración con respecto a aquel que es autor de la historia. Dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Y ahora entramos en el espacio de los datos curiosos de la lección número 12, para ver si lo sabías o no. Número 1. En las profecías los cuernos representan reyes o reinos. El cuerno pequeño representa a Roma. Número 2. La profecía de los 2300 días es la más larga de la Biblia, con relación a la duración de tiempo. Considerando que en profecías un día es igual a un año, esta profecía es en realidad de 2300 años. Esto quiere decir que iba a demorar bastante antes de que Dios pudiera limpiar todos los problemas causados por el cuerno pequeño. En Daniel 9:25 se nos dice que esta profecía comenzaría cuando saliera el decreto para reconstruir a Jerusalén. Número 3. Los libros de historia indican que el inicio de la profecía se concretó en el año 457
a.C. Si haces bien las cuentas, sabrás que los 2300 años terminaron en 1844. De hecho, todo lo que Dios ha revelado ha sucedido con gran precisión. Número 4. El nombre Gabriel aparece solamente 2 veces en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, él anunció el nacimiento de Juan el Bautista y el del Mesías. De sí mismo, Gabriel declaró: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Lucas 1:19. Elena de White menciona en el libro El deseado de todas las gentes, página 73, que Gabriel ocupa la posición de la cual cayó Lucifer. Recuerda que Lucifer era un querubín guardián. Número 5. Gabriel también fue el portador de los mensajes proféticos para el apóstol Juan, el autor del libro de Apocalipsis. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Salmos 27:5. En Juan 16:33, Jesús nos brinda una posible respuesta. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así es, Dios reveló lo que está por suceder, a fin de que tengamos paz. Lee nuevamente el texto de Daniel 12:1. Es uno de los otros títulos que tiene Jesús. El arcángel Miguel es el ángel del Señor, mencionado en varios textos del Antiguo Testamento. Él está identificado como el protector particular de Israel y es él quien vence en la batalla contra Satanás. Miguel es el campeón divino del gran conflicto, quien actúa para librar a su pueblo. Por eso podemos estar en paz. Ya sabemos cómo terminará esta historia. Realmente estamos viviendo los últimos días de la historia de la tierra. Y a pesar de que la Biblia nos promete que los hijos de Dios saldrán victoriosos, los últimos días no acabarán sin luchas. El pueblo de Dios enfrentará tiempos de turbulencias. Dios, nuestro piloto, no nos prometió que nos libraría de todas las tempestades, sino que nos guiaría con seguridad a través de ellas. Los avisos de Dios de que tendremos tempestades delante de nosotros nos dan la oportunidad de prepararnos y también nos aseguran de que Dios ya está preparado. La palabra de Dios es verdadera y su poder es digno de confianza. Él nos guiará no solamente a la victoria de los últimos días, sino también en medio de los problemas que enfrentamos hoy en día. Llevadle todo lo que confunda vuestra mente. Ninguna cosa es demasiado grande para que Él no pueda soportar. Él sostiene los mundos y gobierna todos los asuntos del universo. El camino a Cristo, página 99. Hemos llegado al final de esta lección. En las 3 últimas lecciones del trimestre, el capítulo para ser estudiado como complemento de la experiencia de Daniel es el 45.